Bueno, pues yo soy Naxeli Ruiz. Yo trabajo en el Instituto de Geografía de la UNAM y coordino un seminario universitario que se llama Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales. Nosotros hacemos investigación sobre riesgos, pero en particular lo que yo hago tiene más que ver con la identificación de vulnerabilidades y también con los instrumentos de las políticas públicas que se utilizan para poder hacer reducción del riesgo de desastre, sobre todo pues aquellas que se utilizan para reducir la parte que tiene que ver con la vulnerabilidad y la exposición. Y básicamente lo que nosotros hacemos es estudiar las herramientas que tenemos, por ejemplo, los atlas de riesgo, por ejemplo, herramientas de comunicación de riesgo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la planeación, sobre todo la planeación de los usos de suelo, pero no es la única cosa, o sea, hay diferentes herramientas que se pueden implementar para generar estos procesos, ¿no? Y investigamos tanto la parte como más básica, como por ejemplo los fundamentos, pues más teóricos de lo que eso significa, como la parte práctica y de implementación. Eso es lo que hace. Es una súper buena pregunta porque también no es a veces muy claro qué es hacer gestión de riesgos, ¿no? Nosotros lo que buscamos es algo que se llama reducción del riesgo de desastre. Antes se pensaba que lo que se buscaba era evitar o atender los desastres, ¿no? Atender las emergencias. Sin embargo, digamos que las políticas internacionales lo que hacen ahora es procurar que de hecho ni siquiera lleguemos al momento de la emergencia, ¿no? O sea, que cuando se presentan justamente estos eventos de carácter físico, realmente eso nos lleve pues a una emergencia de características controlables y que eso no nos lleve a un desastre. Y de eso se trata hacer reducción del riesgo de desastre. Pues eh, dentro de esa reducción del riesgo hay, digamos, algunos elementos básicos, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, es el que atiende la protección civil, que es la fase de respuesta de una emergencia, justamente tratando de reducir sus impactos y el posible desarrollo de un desastre. Sin embargo, hay elementos, por ejemplo, conocer el riesgo, que es la base de todo el proceso, eh, reducir el riesgo futuro, es decir, ver en los escenarios del futuro cómo se pueden presentar estos diferentes combinaciones de elementos sociales y naturales y pues generar las políticas que necesitamos para reducir estos riesgos del futuro. También atender los riesgos que ya existen en el territorio y que nos llevan a tener respuestas inadecuadas. También la preparación de la respuesta es súper importante, no se trata solamente de responder, sino de responder, por ejemplo, con un enfoque de derechos humanos, tratando de eficientar los recursos con los que se cuenta, pues eso se hace con preparación. Y finalmente, una vez que ha pasado un impacto o que desafortunadamente se ha dado un desastre, tenemos después, digamos, las fases de recuperación y de reconstrucción, que son dos cosas diferentes. Puede uno reconstruir sin necesariamente recuperarse, porque recuperación implica pues también la parte económica, la parte psicológica, social, la calidad de vida de las personas después de estos impactos. Y hacer todas esas cosas es lo que se conoce como gestión de riesgos. Entonces, normalmente nosotros vemos una parte muy, muy pequeñita de la gestión de riesgos que está bien y que es muy necesaria, pero la gestión de riesgos es un proceso mucho más grande. Por supuesto, la más importante para nosotros pues es la geografía, porque es la que nos permite entender las dinámicas de los seres humanos en el territorio, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, el núcleo o la base es la geografía, pero por supuesto, cada una de las ciencias sociales hace lo propio. Realmente la gestión de riesgos no podría ser lo mismo sin la sociología, la antropología, la economía,
Y por supuesto también una cosa que hemos tratado de integrar mucho últimamente es la parte que tiene que ver con el derecho, porque el derecho se ve como una, pues digamos, disciplina aparte, pero realmente la regulación, las leyes, las normas y la implementación de esas normas en un contexto social, pues son súper importantes para poder llegar a ser algunos de los procesos de gestión de riesgo. También, por supuesto, la comunicación es algo muy, muy importante y de allí nos podemos ir incluso hasta la filosofía, ¿eh? Porque la filosofía de la ciencia es un aspecto muy importante en el proceso de definir cómo se conoce el riesgo, cómo se define el riesgo y también cómo le podemos hacer para que esos saberes puedan llegar a más personas para poder justamente llegar a los cambios que necesitamos para poder protegernos de esos daños y pérdidas probables, ¿no? La geografía es una disciplina que, como mencionaba, estudia el territorio, estudia cómo ocupamos el territorio y en ese sentido, pues, por ejemplo, uno de las partes básicas de la geografía, pues, tiene que ver con cómo se han desarrollado, por ejemplo, las ciudades, ¿no? Pero también cómo ocupamos, por ejemplo, las zonas costeras o algunas otras elementos como el uso de los recursos naturales, ¿no? Todo eso es muy importante para poder entender cómo se configura el riesgo. El ordenamiento territorial y la segregación, pues son, digamos, temas que se abordan desde el punto de vista geográfico y que nos ayudan también a entender cómo podemos, por un lado, incidir en la reducción del riesgo, por ejemplo, tomando en cuenta los factores del territorio digamos, lo alteran de una forma en la cual nosotros estamos incluso yendo en contra, pues, de la vocación de ese territorio, ¿no? Y un ejemplo muy claro tiene que ver, por ejemplo, con los usos del suelo, porque cuando nosotros secamos, por ejemplo, el lecho de un lago, que es lo que pasa en la cuenca de México, pues evidentemente eso implica que va a haber cambios importantes en el subsuelo de esa cuenca y entonces nos enfrentamos al hundimiento, a las fracturas, a algunos procesos de ese tipo que pueden llegar incluso a ser contraproducentes para nosotros. Y eso obviamente no implica eh, que estamos libres de culpa, ¿no? O sea, en la forma en la que nosotros ocupamos el territorio, digamos, no me refiero a individuos, sino social, a la sociedad en general, pues nosotros estamos incluso agravando las causas de ese riesgo. Entonces, la geografía lo que nos ayuda es a entender cómo ocupamos el territorio, pero también cómo nos vemos afectados de maneras diferentes por lo que está pasando en ese territorio y por eso lo de la desigualdad es muy importante, porque cada de la sociedad tiene recursos y algunos tenemos recursos, tienen recursos muy limitados y en ciertos grupos sociales los impactos pueden llegar a ser tremendamente grandes y de hecho pueden hacer muy difícil una recuperación post-desastre. Entonces, todas esas cosas son las que nosotros analizamos a través de diferentes investigaciones, con diferentes técnicas, con trabajo de campo, con investigación también en estadística, en cartografía. Todos esos son los elementos que usamos para entenderlo. Bueno, las disciplinas todas son valiosas, ¿no? No podríamos entender, por ejemplo, lo que sabemos de las ciudades sin la parte que tiene que ver con la ecología o con la parte que tiene que ver con las ciencias de la tierra. Todas las ciencias que se involucran en este campo son muy valiosas, pero lo más importante de todas estas, digamos, perspectivas es que logramos hacer un diálogo entre todas, ¿no? Eso es muy difícil. A veces pareciera ser como que, bueno, un científico como que comparte todo lo que sabe, pero cada campo de la ciencia desarrolla pues sus propios términos, sus propias técnicas y a veces lo que es complicado es que nos sentemos todos a dialogar sobre un mismo problema bajo diferentes puntos de vista.
Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, por ejemplo, en nuestro seminario universitario, es tratar de que varios especialistas desde diferentes enfoques nos sentamos todos a dialogar justamente cómo generar algunas soluciones o por incluso a identificar los problemas, porque a veces los problemas no es tan fácil ver cómo son o dónde están sus causas, ¿no? Entonces, cada una de las ciencias tiene un valor particular y creo que en ese sentido todas tienen que considerarse como pues fundamentales para conocer el ámbito urbano, no digamos incluso, por ejemplo, la ingeniería o la ingeniería sísmica, que es justamente la que nos ayuda, por ejemplo, al sistema de alertamiento sísmico, pues es un tesoro, ¿no? Es una ciencia fundamental para poder conocer lo que pasa en la ciudad. Pero lo que es difícil es sentarnos a platicar. Y entonces, no es que una ciencia sea mejor que otra, sino que todas ven puntos de vista diferentes y a veces el trabajo más importante es generar esos puentes para poder ver los problemas desde diferentes visiones. Eso es lo que creo que nos ha hecho falta y que lo que en general nos va a ayudar en el futuro para poder enfrentar los retos que tiene la ciudad. Están disponibles, no en todos lados, hay diferentes municipios de México, incluso no hay. Eh, hay más o menos el 20% de los municipios de México todavía, bueno, tienen Atlas y muchos otros, como te imaginarás, pues no lo tienen. En el caso de la Ciudad de México y otras ciudades del país, sí está más abierto. Lo que hemos visto nosotros es que el problema es que la información no necesariamente está presentada de una forma que nos ayude a interpretar las cosas que hacen falta interpretar, ¿no? Tenemos muchas fuentes de datos diferentes, por ejemplo, hay muchos datos sobre el suelo, muchos datos sobre ciertos fenómenos o cómo están, digamos, expuestas las personas, pero lo más importante es llegar a mapas, síntesis que nos permitan decir, ah, mira, aquí hay que construir de tal manera, o hay que hacer tal obra de mitigación, o hay que atender a tal grupo social que es particularmente vulnerable. O sea, lo que es difícil todavía de la forma en la que se hacen los atlas es que todavía no están como de una interpretación tan fácil. No es que no estén disponibles, sí están, pero necesitamos una mayor síntesis de información y sobre todo vincular los procesos que yo mencionaba de gestión de riesgo, porque lo que pasa en un atlas de riesgos es que casi todos tienen que ver con la dinámica de los fenómenos naturales, pero muy pocos te dicen, por ejemplo, dónde hay que evacuar en caso de que se presente tal o cual evento, o cuáles son los escenarios de riesgo, o cuáles serían, por ejemplo, los planes de intervención en la ciudad en caso de que hubiera pues que hacer una reubicación, ¿no? ¿Qué terrenos tenemos para reubicación? Entonces, algunas de las cosas que hace falta publicar todavía pues tienen que ver más bien con vincular la información con procesos específicos de gestión de tal manera que sea útil para la toma de decisiones. Eso es en lo que estamos trabajando y ese es, digamos, un poco como el puente que falta para poder sacar mayor provecho de estos instrumentos. Pues yo lo que considero en ese sentido es que una vez que nosotros tengamos atlas que estén pensados de una forma más directa o más útil para tomar ciertas decisiones, lo más importante a nivel local es que haya una integración de esos atlas con otros instrumentos de planeación. Ahorita en la Ciudad de México, por ejemplo, se está discutiendo un plan de ordenamiento territorial y desafortunadamente dentro de las herramientas específicas de ese plan de ordenamiento territorial a un proyecto, no está la vinculación de las decisiones de los usos de suelo con las zonas de, digamos, de riesgo mitigable o no mitigable. Y eso, por ejemplo, es una limitación,
porque eso lo que va a pasar es que los va a dejar separados, porque no son instrumentos que estén dialogando entre sí. Entonces, en ese sentido, lo que procedería, pues es, digamos, por recomendación internacional, integrar los instrumentos de evaluación y análisis de riesgo en los procesos de zonificación directamente y en los procesos de, pues, de planeación, por ejemplo, de obras, de mitigación y también de recuperación de espacios verdes, que esa es una de las grandes tendencias a nivel mundial, que tampoco en México le estamos haciendo mucho caso y que tienen que ver con la infraestructura verde y azul que tenemos que tener en las ciudades, por ejemplo, para evitar que nos falte el agua, para evitar que el suelo se consolide, cambie la frecuencia de la vibración sísmica, o bien para evitar las inundaciones, ¿no? Porque es fundamental reducir el caudal de escurrimiento para evitar una inundación. Entonces, todas esas funciones ambientales de esta infraestructura verde y azul, pues son muy importantes para la planeación de las ciudades y en ese sentido, pues realmente en México el impacto de ese tipo de políticas está limitado, ¿no? Y hacia dónde tendríamos que ir, pues tendríamos que ir justamente a esa integración, pero sí creo que hay que hacer mucho más trabajo político y tendríamos que tener mucha más voluntad política para hacer esta integración, porque eso implica pues necesariamente incidir en la reducción de ganancias de un cierto sector económico, ¿no? Pero pues los costos que estamos pagando por ese crecimiento económico van a ser muy, muy, muy altos en el futuro y creo que hay que hacer una revisión de qué es lo que nos espera en el mediano y el largo plazo por no estar tomando esas decisiones que tienen que ver con la evaluación de riesgos. Y tenemos que tomar en cuenta que la ciudad, pues somos todos, ¿no? No es solamente un sector que compra nuevos inmuebles o que ocupa ciertos espacios de privilegio dentro de la ciudad. O sea, en la ciudad tenemos que ver, justamente por eso es importante el análisis de desigualdad. Somos muchas personas y hay muchas personas en muchas zonas de la ciudad que están pagando costos muy desproporcionados por digamos, los problemas ambientales que tiene la ciudad. Y en ese sentido es muy importante considerar que esa planeación sustentable tiene que ver con una visión de análisis de riesgo, no porque uno esté pensando todo el tiempo de qué es lo que le va a pasar o qué daños va a tener, sino porque es una consecuencia natural de la forma en la que hemos construido la ciudad. Y creo que lo más importante sería considerar seriamente que en el futuro no muy lejano, de hecho ya lo estamos viendo, vamos a empezar a tener problemas muy, muy serios de una combinación de factores que se van a dar al mismo tiempo, como esta paradoja de que llueve, se inunda, pero al mismo tiempo no hay agua potable, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a ciertas zonas de la ciudad. O también, por ejemplo, el hecho de que se agote la cuenca el agua de la cuenca de México y eso al consolidarse las arcillas pueda generar, digamos, daños pues diferenciados en las viviendas cuando ocurra un sismo, porque eso es una de las cosas que se están previendo para las próximas décadas. Son cosas como, por ejemplo, la captación de agua de lluvia en las casas, una cosa que se llaman retardadores pluviales que hacen, que son como pues unos cuencos, unas áreas donde se capta el agua y que evita que eso fluya de inmediato, ¿no? Hacia las partes bajas de la ciudad. También los techos verdes, que pueden reducir también las temperaturas adentro de las viviendas o de los edificios. Esas serían sobre todo las verdes. Y las azules son, por ejemplo, los llamados humedales urbanos, los parques, todas las zonas en las cuales nosotros dejamos espacios libres que cumplen funciones, por ejemplo, de infiltración de agua, también de retardar los flujos de agua, hacen que el agua esté más disponible en el subsuelo para poderla sacar a través de los pozos.
Hay, son un conjunto de decisiones donde nosotros realmente empezamos a tener otra visión de lo que significa convivir con el agua y la gestión del subsuelo. Los ríos urbanos, estos ejemplos muy famosos a nivel mundial de avenidas que pues en algún momento de las décadas pasadas se, pues se taparon para la circulación de autos, ¿no? Y que ahora se abren y se quedan como ríos, literalmente, pues como lo que eran, como corrientes urbanas. Y eso implica pues una transformación también en las prioridades de movilidad dentro de la ciudad, donde se da prioridad al transporte público o a las movilidades no motorizadas, ¿no? Y a otra forma de planear los entornos cercanos para que nosotros no tengamos que irnos tan lejos a trabajar o a estudiar. Entonces, hay una serie de, digamos, de principios que van en torno a esta planeación con este otro enfoque, ¿no? Hay muchísimas resistencias a cambiar en la mayoría de las ciudades porque como las ciudades de México, fíjate, o sea, la Ciudad de México no es, no es la ciudad más motorizada del país. Hay muchas otras ciudades del país que están mucho, mucho más motorizadas, que tienen una proporción de viajes en auto mucho más alta que la propia Ciudad de México. Entonces, en una cultura así, que está tan centrada en el automóvil, cambiar las estructuras de la ciudad tiene muchas resistencias, porque ya estamos pensando todo en coche, ¿no? Y en realidad la ciudad tendría que estarse adaptando a la vida de las personas, ¿no? A lograr un entorno seguro para los niños, para los jóvenes, para que pudieran, por ejemplo, estar en la calle, jugar en la calle, andar en bicicleta, ¿no? Tenemos cada vez menos espacio para las personas, digamos, en el entorno más cercano, y más para el automóvil. Entonces, toda esta idea de la infraestructura tiene que ver con una idea de ciudad mucho más cercana, mucho más humana, mucho menos motorizada, que finalmente es hacia donde están volcándose en otras ciudades del mundo, en una visión de gestión sustentable de la ciudad y en una visión también de reducción de riesgos, no solamente los que tienen que ver con los fenómenos geofísicos, como por ejemplo los sismos o, digamos meteorológicos como las lluvias, sino también los que tienen que ver con la parte antropogénica, todo lo que tiene que ver con los riesgos, por ejemplo, en la cuestión de los accidentes viales, ¿no? Y que también es un riesgo. Entonces, digamos, esa es como la visión general hacia esa transformación, y entonces las infraestructuras verdes y azules se enfocan o se insertan en esas visiones de ciudad. Es que la construcción de la ciudad de México en particular viene pues de otra historia, o sea, de una serie de factores en los cuales justamente no es que hubiera una visión planeada de hacia dónde queríamos ir, ¿no? Es el resultado de procesos políticos muy diversos, ¿no? Que vienen pues de muchos siglos atrás, desde la ocupación de los diferentes pueblos en la época precolombina, y luego toda la parte de la construcción colonial de la ciudad española, también con esta estructura bien segregada, ¿no? De los españoles más en el centro, los grupos indígenas más en la periferia. Y más bien el tema es que nunca se vio realmente como un tema de riesgos, ¿no? Algo que hay que considerar también es que cuando se hace la ocupación de la Ciudad de México, en las formas en las que se hace la ocupación de la Ciudad de México, por supuesto que se presentaban eventos naturales, pero la forma de ocupación de la cuenca pues generaba que no hubiera realmente unos efectos demasiado grandes en la población, ¿no? Además, los efectos más grandes fueron más bien, por ejemplo, las epidemias y estas cosas. Pero cuando tienes una ciudad que en el siglo XX crece de la forma en la que crece la Ciudad de México, pasas de una población de algunos cientos de miles a una población de 10 millones, ¿no? Y eso implica no solamente que tienes mucha mayor población expuesta, sino que tienes también unas complejidades que no se daban en los asentamientos más pequeños, ¿no?
un asentamiento más pequeño no presenta tantas probabilidades de tener riesgos sistémicos o en cadena de tantas cosas fallando al mismo tiempo, ¿no? Infraestructura crítica, edificios, el sistema de aguas, ¿no? O sea, todas estas cosas que son producto de una sociedad más compleja. Eh, entonces, creo que no hay una respuesta fácil a esta pregunta, porque más bien lo que tendríamos que estar viendo es justamente esta historia ambiental de la Cuenca de México, que como bien lo han dicho varios de los investigadores, ha sido uno de los cambios de paisaje más radicales que se podrían documentar casi a nivel mundial, porque pasas igual de una cuenca lacustre, eh, con una cierta ocupación humana, pues a una megaciudad. Y esos cambios, eh, digamos que tienes que verlos de manera multifactorial. Por ejemplo, a mediados del siglo XX hubo una gran migración, una de las tasas de migración más altas del mundo en los años 40 o 60 hacia la Ciudad de México, ¿no? Y cabe preguntarse, bueno, ¿y entonces por qué migraban? Bueno, pues porque había un cierto modelo de desarrollo, ¿no? Y había un sistema de partido de Estado que favorecía el control territorial a partir de la creación de estos asentamientos, ¿no? No era la única manera, pero hay una forma de crecer de la ciudad en el siglo XX que tiene mucho que ver con explicar esta parte de por qué crecimos aquí. Y creo que la respuesta a ello está pues en varios de los estudios que se han hecho que son muy bonitos, muy interesantes, justamente sobre la transformación de la Cuenca de México, y ligar eso con los escenarios de riesgo que tenemos ahora, que como mencionaba, pues se derivan de una ciudad mucho más compleja de lo que teníamos hace 40 o 50 años, ¿no? Bueno, lo normal sería comentarte, pues igual que sigan todas las recomendaciones de las autoridades, con los simulacros y la mochila de emergencia y todo eso. Pero eso, aunque no es suficiente. Creo que como ciudadanos lo más importante es estar enterados de qué es lo que está pasando digamos, con la información que tiene que ver sobre riesgos, que conozcamos el atlas de riesgos, que hagamos el esfuerzo de picarle al atlas de riesgos y de conocer cómo está su estructura, y que si hay algo que no se entiende, se comunique, ¿no? Se diga, oye, pues es que esto no se entiende, hay que trabajar de otra forma estos mapas, o cómo puedo hacerle yo para saber. También hay una política, por ejemplo, de comités locales de protección civil. eh, entonces, si los ciudadanos están participando allí, pues promover las actividades que tienen estos comités. Si los ciudadanos no conocen a su comité local, pues buscar dónde está esa información, ver quiénes son, hacer estos esfuerzos de coordinación desde abajo, ¿no? Y si, por ejemplo, depende mucho digamos, en qué parte de la ciudad vivas. Si hay ciudadanos de aquí que nos están escuchando, que estén en las áreas, por ejemplo, de Tláhuac, de Xochimilco, o de estas zonas que tienen justamente pues esta función ambiental particular, es muy importante ver la relevancia digamos, defender la relevancia de estos espacios como espacios para la sustentabilidad de toda la ciudad, ¿no? Por supuesto, también involucrarnos en algunas cosas o en algunas causas que nos puedan ayudar a ver algunos aspectos de riesgo. Por ejemplo, muchos de los ciudadanos están muy interesados en la gestión de los residuos sólidos, ¿no? Ese es un aspecto muy cercano a nosotros y que normalmente pues no le ponemos tanta atención, pero la gestión de los residuos sólidos en una ciudad como esta tiene efectos bien importantes. Por ejemplo, genera lixiviados, o sea, los juguitos estos de la basura que se infiltran también en el suelo y que pueden llegar a afectar las fuentes de agua, y también generan muchos gases de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, hay muchos proyectos ciudadanos que tienen que ver con la gestión de los residuos sólidos también. Entonces, les digo, hay como muchas iniciativas en toda la ciudad con las cuales nosotros nos podemos coordinar para, de alguna manera, entrar en uno de los pedacitos de la gestión del riesgo que esté más cercano a nosotros.
en la zona poniente de la ciudad. Por ejemplo, hay muchas campañas para recuperar las barrancas de toda la zona poniente. Y esto es muy importante precisamente porque se vuelven espacios con un servicio ambiental. Y estos espacios de servicio ambiental, que parece ser, ¿por qué estás hablando de riesgo y estás hablando de los espacios de servicio ambiental? Pues porque, por ejemplo, son los que van a evitar las inundaciones en esas áreas, ¿no? Si se recuperan. Y también, obviamente, proveen servicios, por ejemplo, el oxígeno de los árboles. Preservar las áreas arboladas es súper importante porque si tenemos un área urbana que no tiene árboles, se agudiza un efecto que se llama isla de calor urbana. Y la isla de calor urbana hace, por ejemplo, que hagan precipitaciones mucho más torrenciales en un área muy pequeña y con lluvias súper, súper fuertes que pueden agravar una inundación o pueden generar muchísimo calor en ciertas áreas de la ciudad. Y eso tiene que ver con preservar las áreas verdes. Entonces, lo interesante de todo esto es que estamos hablando de un sistema donde hay muchas cosas que interactúan entre sí. Los árboles con la atmósfera, digamos, genera ciertas condiciones de lluvia, esa cae en el suelo, se acumula en ciertas áreas donde no se infiltra, se pierde, tapa el drenaje sanitario, en fin, hay como una serie de relaciones que entre todas son las que nos ayudan a ver el riesgo. Entonces, como ciudadanos, lo más positivo que podríamos hacer es estar permanentemente interesados en las medidas que van existiendo y que van saliendo por parte de las autoridades e involucrarnos en los proyectos locales de gestión ambiental, que finalmente son una parte pequeña pero importante de todo este sistema de creación o de mitigación de riesgos. Mucho como ciudad, ¿no? Porque depende de la escala de trabajo, pero por supuesto que afecta, ¿no? Porque se suma a un modelo de ciudad en el cual justamente estamos quitando las áreas que nos proveen de estos servicios ambientales, ¿no? Entonces, lo más importante es ver cómo el conjunto de estas diferentes obras sí nos afecta, ¿no? O sea, no es una obra en particular, es el conjunto de todas las obras y por eso defender cada una de esas obras es importante. Digo, cada una de esas zonas, no de obras, sino cada una de esas zonas es importante porque entre todas suman una gran cantidad de servicios ecosistémicos, ¿no? Es una cosa, digamos, incluso podríamos hablar de autoprotección, ¿no? El hecho de que nosotros quitemos esas zonas de humedal, esas zonas boscosas en el caso del poniente, finalmente es un boomerang que se nos va a revertir en algún punto del futuro, ¿no? Entonces, si el argumento es que queremos generar mayor igualdad, es decir, reducir la desigualdad, en este caso, por ejemplo, del acceso, existen muchas otras formas de generar una reducción de la desigualdad, pero afectar las áreas verdes y los humedales y las zonas boscosas en favor de reducir la desigualdad realmente no es la respuesta, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que hay que ver es todo el acumulado de cosas que hemos hecho a lo largo de varias décadas en la cuenca, que sumadas, y esta es un poco como la gota que derrama el vaso, sí generan efectos ambientales. Y el mensaje creo clave para esto y para los ciudadanos que nos escuchan es que esto tiene un efecto boomerang, no es que lo queramos o no, es que ocurre, porque el ambiente es un sistema, ¿no? Entonces, si tú cambias algo de ese sistema, finalmente la forma en la que opera el sistema va a devolverte un poco el efecto combinado de esos elementos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Justo lo inverso. Atender con una visión de reducir desigualdades, aumentar las zonas verdes que tenemos, buscar transporte público de calidad, generar inversiones o recuperación de lo que se llama recuperación de plusvalías, que quiere decir que las ganancias privadas que tienen unos pocos se distribuyan en mayor medida entre otros ciudadanos y entre otras zonas de la ciudad,
Y solo con eso realmente vamos a lograr al mismo tiempo beneficiar a todos los ciudadanos y por otro lado también evitar ese efecto boomerang negativo que viene hacia nosotros y que se manifiesta riesgo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas preguntas son muy interesantes porque realmente a veces vemos o pensamos que estos son problemas separados, pero hacer esto, el cuidar la ciudad a través de esta visión, eso es lo que sería hacer gestión de riesgos realmente, ¿no? Porque estamos pensando en el largo plazo y no en atender una inundación puntual en un momento dado, sino evitar que en el futuro se den inundaciones, ¿no? Creo que algo importante también es que para cuando estamos hablando de gestión de riesgo, la verdad es que los impactos de los fenómenos no es que no sean importantes, pero lo que realmente nos ayuda a disminuir los efectos que ellos tienen es algo que llamamos reducir la vulnerabilidad. ¿Y qué quiere decir reducir la vulnerabilidad? Pues tener los recursos necesarios para sobreponernos cuando se presentan estas situaciones de tensión o de emergencia, ¿no? Y a veces pensamos que eso implica a lo mejor tener mucho dinero o tener muchísimos recursos económicos, pero realmente una de las grandes cosas que son importantes para nosotros son tener comunidades bien arraigadas, bien sólidas. Por ejemplo, te cuento una anécdota. Ahora que fue la onda de calor en Estados Unidos, salió de nuevo el tema, pero es algo que se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo. Cuando hay ondas de calor tan graves como lo que se ha presentado en algunas ciudades del mundo en los últimos años, los más afectados son los viejitos que viven solos. Y te quedas pensando, bueno, ¿y por qué los viejitos que viven solos son los que tienen pues las mayores tasas de mortalidad? Precisamente porque están solos. Porque la base una de los grandes elementos para reducir la vulnerabilidad tiene que ver con la capacidad que tengamos como redes sociales, como familia, como vecinos, como comunidades, de ver unos por los otros y de digamos, prever de manera conjunta qué es lo que tenemos que hacer en un momento de emergencia, ¿no? Entonces, los recursos económicos sí son importantes, por supuesto. Prepararnos para las emergencias es importante, pero la vulnerabilidad también se reduce desde el momento en el que nosotros estemos unidos, ¿no? Y eso es algo difícil también de lograr, ¿no? Las comunidades a veces de la ciudad que vive pues, en estos condominios, ¿no? Tan grandes, se vuelve una cuestión muy complicada, pero precisamente por eso es importante señalar que el diálogo colectivo, por ejemplo, para atender un daño estructural de un edificio es algo súper fundamental, ¿no? Entonces, hay que ver el riesgo como una oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida en lo general, tanto en lo ambiental como en lo social, porque precisamente el riesgo no es una cosa extraordinaria que nos viene de afuera o que Dios nos castigó. El riesgo es una consecuencia de algunas de las digamos, formas negativas que nosotros tenemos de ocupar el territorio y de relacionarnos entre nosotros. Entonces, una de las formas que tenemos de reducir el riesgo de desastres justamente es atender estos dos elementos, ¿no? Tanto la parte, digamos, que tiene que ver con lo físico, con lo natural, como con la parte social.